En el corazón de la Roma antigua, cuando el cristianismo era perseguido como una amenaza al poder imperial, una mujer joven, de noble cuna y alma indomable, iluminó la historia con su fe, su valentía y su pureza. Su nombre era Cecilia. Aunque su vida estuvo marcada por el sacrificio y el martirio, su legado trasciende los siglos, resonando en la música, el arte y la fe de millones. Esta es la historia de Santa Cecilia, una sinfonía de amor divino que ni el tiempo ni la muerte han logrado silenciar. Una joven noble con un llamado divino. Roma, alrededor del siglo II DC, era una metrópoli que se encontraba en la cúspide de su poder político y militar, pero espiritualmente dividida. Mientras el imperio imponía el culto a los dioses romanos y al emperador, pequeñas comunidades de cristianos se reunían en secreto para adorar a un único Dios verdadero. Este era el ambiente en el que nació Cecilia, en el seno de una familia noble romana. Cecilia, hija de una familia de clase alta, creció rodeada de privilegios, mansiones adornadas con mosaicos, banquetes opulentos y criados a su disposición. Su educación, al igual que la de otros jóvenes nobles, incluyó literatura, filosofía y las tradiciones religiosas romanas. Sin embargo, desde pequeña, Cecilia sintió un llamado que la apartaba de la pompa y el lujo. Desde temprana edad, Cecilia se mostró diferente. Mientras otros niños nobles jugaban en los jardines o participaban en rituales a los dioses romanos, ella buscaba refugio en el silencio. Su espíritu parecía sintonizado con algo más grande que las ceremonias y los placeres terrenales. La tradición cuenta que Cecilia descubrió el cristianismo a través de los esclavos y sirvientes de su hogar, quienes, a pesar de vivir bajo la amenaza constante de persecución, compartían su fe con valentía. Fue a través de ellos que conoció los evangelios, las historias de Jesús y las enseñanzas sobre el amor, el sacrificio y la esperanza en la vida eterna. Estas palabras resonaron profundamente en su corazón joven, llenándolo de una certeza: su vida debía estar dedicada a Dios. Cecilia, a escondidas de su familia, comenzó a participar en reuniones clandestinas de cristianos. En las catacumbas de Roma, rodeada de velas y oraciones, sintió la fuerza de una fe que desafiaba al imperio más poderoso del mundo. Allí fue bautizada, convirtiéndose en una de las primeras cristianas nobles de su tiempo. En una sociedad donde las mujeres nobles eran vistas como piezas clave para forjar alianzas políticas a través del matrimonio, Cecilia tomó una decisión revolucionaria. Decidió consagrar su virginidad a Dios, comprometiéndose a vivir en pureza y dedicación absoluta a su fe. Este voto no solo era un acto de espiritualidad, sino también un desafío al sistema patriarcal de Roma. Se dice que, en secreto, Cecilia llevaba una tela áspera bajo sus vestidos de seda, como símbolo de penitencia y desprendimiento de las riquezas mundanas. Aunque asistía a los banquetes y eventos familiares, su corazón permanecía apartado, enfocado en las cosas divinas. El día en que se comprometió con Dios, Cecilia, según la tradición, escuchó una melodía celestial, un canto que parecía provenir del cielo. Este momento marcó el inicio de su conexión especial con la música, que usaría como medio para alabar a Dios en su corazón, incluso en los momentos más difíciles. El matrimonio forzado, la prueba de su fe. Cuando Cecilia llegó a la edad adecuada, su familia, siguiendo las costumbres romanas, organizó su matrimonio con un joven noble llamado Valeriano. Cecilia aceptó sin resistencia, pero con una intención clara: proteger su voto de virginidad. En la noche de bodas, cuando todos los invitados celebraban en un banquete lleno de danzas y música, Cecilia permaneció en oración. En su corazón, cantaba himnos a Dios, rogando por fortaleza. Cuando finalmente quedó a solas con Valeriano, Cecilia se enfrentó al momento que definiría su destino. Con valentía, le reveló su voto de virginidad, explicándole que había consagrado su vida a Dios y que un ángel la protegía para preservar su pureza.
Sus palabras, en lugar de provocar furia o rechazo, tocaron el corazón de Valeriano. Este encuentro marcó el comienzo de una transformación espiritual en él. Valeriano aceptó convertirse al cristianismo para comprender el misterio que envolvía a su esposa. Fue bautizado por el Papa Urbano y, al regresar, presenció un milagro. Un ángel celestial colocó una corona de flores sobre la cabeza de Cecilia como símbolo de su devoción. Valeriano, transformado por la fe, no solo respetó el voto de Cecilia, sino que se unió a ella en su misión. Juntos comenzaron a ayudar a los pobres, consolar a los perseguidos y dar sepultura a los mártires cristianos. La conversión de Tiburcio y la persecución. Tras la sorprendente conversión de Valeriano gracias al testimonio de Cecilia, éste no pudo guardar para sí la llama de la fe que ardía en su corazón. Como un joven influyente y de espíritu noble, Valeriano compartió las enseñanzas cristianas con su hermano menor, Tiburcio. Tiburcio, al igual que Valeriano, había crecido en un ambiente de privilegios y tradiciones paganas. Sin embargo, el cambio en su hermano despertó en él una curiosidad profunda. La transformación de Valeriano, su nueva paz interior y el compromiso con ideales más elevados llamaron la atención de Tiburcio, quien empezó a cuestionar los valores de la cultura romana. Valeriano llevó a Tiburcio a conocer a Cecilia, quien, con su sabiduría y fe, le habló sobre el amor de Dios, el sacrificio de Cristo y la promesa de la vida eterna. Cecilia le explicó que la verdadera grandeza no residía en los honores del Imperio Romano, sino en vivir conforme a los principios divinos. Estas palabras resonaron en el alma de Tiburcio. La conversión de Tiburcio no fue inmediata. El joven enfrentaba dudas, temores y una lealtad inicial a las tradiciones romanas. Pero se dice que un milagro marcó el punto de no retorno para él. Durante un encuentro con el Papa Urbano I, quien era entonces líder de la Iglesia en la clandestinidad, Tiburcio experimentó una visión. Un ángel rodeado de luz apareció ante él, como lo había hecho ante Valeriano, confirmando la verdad de las palabras de Cecilia. Tras este evento, Tiburcio decidió recibir el bautismo, sellando su compromiso con la fe cristiana. Desde ese momento, se unió a Cecilia y Valeriano en sus esfuerzos por ayudar a los pobres, enterrar a los mártires cristianos y difundir el Evangelio, actividades que, aunque nobles, eran consideradas ilegales por las autoridades romanas. El Imperio Romano, bajo el mandato de Marco Aurelio, se encontraba en un periodo de intensificación de las persecuciones contra los cristianos. La fe cristiana, que negaba la adoración a los dioses romanos y al emperador como divinidad, era vista como una amenaza política y social. La creciente actividad de Cecilia, Valeriano y Tiburcio no pasó desapercibida. Se dice que los tres fueron denunciados por vecinos celosos o espías del gobierno, quienes informaron de su labor cristiana y su desafío a las leyes imperiales. Valeriano y Tiburcio, especialmente, fueron acusados de enterrar a mártires cristianos, un acto que estaba estrictamente prohibido y castigado con la muerte. Los hermanos fueron arrestados y llevados ante Almacio, el prefecto romano encargado de perseguir a los cristianos en esa región. Durante el juicio, Valeriano y Tiburcio se mantuvieron firmes en su fe, negándose a adorar a los dioses romanos. Frente a las amenazas de tortura y muerte, declararon que servían al único Dios verdadero y que no temían la muerte, pues su esperanza estaba en la vida eterna. La valentía de los hermanos fue notable. Incluso cuando fueron torturados, se dice que continuaron alabando a Dios y animando a otros cristianos a mantenerse firmes en su fe. Finalmente, fueron condenados a muerte por decapitación, un castigo rápido pero simbólicamente severo. Antes de ser ejecutados, Valeriano y Tiburcio oraron juntos, ofreciendo su sacrificio como un testimonio de su amor por Dios y su esperanza en la resurrección. Según la tradición, sus últimas palabras fueron de perdón para sus verdugos, un acto que impactó profundamente a quienes presenciaron la ejecución. La muerte de Valeriano y Tiburcio fue un golpe devastador para Cecilia, pero también un momento de inspiración.
Lejos de retraerse, su fe se fortaleció. Cecilia continuó liderando a la comunidad cristiana de Roma, organizando reuniones clandestinas y usando su hogar como refugio para los perseguidos. Sin embargo, esta actividad llamó la atención de las autoridades romanas. Fue denunciada y arrestada por desobedecer las leyes del imperio, que prohibían la práctica del cristianismo. Llevada ante el prefecto Almacio, Cecilia se enfrentó a un juicio. Se le exigió que renunciara a su fe y ofreciera sacrificios a los dioses romanos. Con una calma imperturbable, Cecilia declaró que solo reconocía a un único Dios verdadero y rechazaba adorar ídolos hechos por manos humanas. Almacio, enfurecido por su firmeza, intentó persuadirla con promesas de riqueza y libertad. Pero Cecilia, con palabras llenas de fe, le respondió: «Las riquezas de este mundo son pasajeras, pero mi tesoro está en el cielo. No temo la muerte, pues Cristo ya ha vencido a la muerte por mí». Impresionado por su determinación pero decidido a cumplir con la ley romana, Almacio condenó a Cecilia a morir asfixiada en los baños de vapor de su propia casa, una sentencia diseñada para ser lenta y cruel. Fue encerrada en la habitación sellada, donde el fuego y el vapor eran intensificados a niveles insoportables. Sin embargo, según la tradición, el intento fracasó. Cecilia permaneció viva durante un día completo en ese ambiente mortal, rezando y cantando himnos a Dios. Los soldados, al abrir la puerta esperando encontrar su cuerpo sin vida, quedaron asombrados al verla ilesa, irradiando paz y serenidad. Almacio, frustrado por el fracaso de la primera ejecución, ordenó que Cecilia fuera decapitada. Fue llevada al patio de su casa, donde un verdugo recibió la orden de terminar con su vida. Sin embargo, la tradición cuenta que, a pesar de que el verdugo intentó 3 veces cortar su cabeza, no logró matarla por completo, pues la ley romana prohibía más de 3 intentos. Cecilia quedó gravemente herida, pero aún viva. Durante 3 días, permaneció postrada, con el cuello casi cercenado, mientras continuaba rezando y predicando el mensaje de Cristo. En sus últimos momentos, Cecilia convirtió su sufrimiento en una oportunidad para glorificar a Dios. A los cristianos que se reunieron a su alrededor, les habló de la importancia de la fe, el perdón y la esperanza en la vida eterna. Les animó a no temer a las persecuciones y a mantenerse fieles al Evangelio. Antes de morir, Cecilia pidió que su casa fuera consagrada como iglesia, un lugar donde los cristianos pudieran reunirse en comunión con Dios. Sus últimas palabras fueron oraciones de intercesión por sus hermanos en la fe, rogando por la fortaleza de la comunidad cristiana frente a las adversidades. El martirio de Cecilia marcó profundamente a los cristianos de Roma. Su valentía y resistencia frente a los tormentos demostraron que el poder del Espíritu podía superar incluso las pruebas más extremas. La casa de Cecilia se convirtió en una iglesia, cumpliendo su último deseo, y su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación. Durante siglos, su historia fue transmitida de generación en generación, y su ejemplo inspiró a innumerables mártires y creyentes a vivir y morir por su fe. El legado eterno. Tras su martirio, el cuerpo de Cecilia fue enterrado en las catacumbas de San Calisto, en Roma. Durante siglos, su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación, un santuario donde los cristianos buscaban consuelo, intercesión y fortalecimiento espiritual. En el siglo IX, durante el pontificado del Papa Pasquali, el cuerpo de Santa Cecilia fue exhumado y trasladado a la Basílica de Santa Cecilia en el Trastevere, un templo construido sobre la casa donde vivió y sufrió su martirio. Según la tradición, su cuerpo fue encontrado incorrupto, un signo que reforzó la veneración hacia ella. La basílica se convirtió en un centro de devoción y arte, donde se plasmó la grandeza de su historia. La escultura de su cuerpo, creada por Stefano Maderno en el siglo XVII, representa a Cecilia en la posición en la que se encontró su cadáver, con el cuello marcado por las heridas del martirio, pero con una expresión serena, símbolo de su entrega total a Dios. Santa Cecilia como patrona de los músicos. El vínculo entre Santa Cecilia y la música es uno de los aspectos más emblemáticos de su legado.
Según la tradición, Cecilia cantaba himnos a Dios en su corazón durante su boda, un acto que simboliza cómo la música puede ser una forma de alabanza divina. A lo largo de los siglos, Cecilia fue reconocida como la patrona de los músicos, compositores y cantantes. Esta conexión fue formalizada en 1594, cuando el Papa Gregorio XIII declaró oficialmente su patronazgo sobre la música. Desde entonces, su nombre está indisolublemente ligado a este arte, no solo en el ámbito religioso, sino también en la cultura general. Cada 22 de noviembre, día de su festividad, músicos de todo el mundo celebran su legado, recordando cómo el arte puede ser un canal para la expresión de la fe, la belleza y la espiritualidad. El impacto de Santa Cecilia no se limita al ámbito religioso, también ha influido profundamente en las artes. Su figura ha inspirado a pintores, escultores, escritores y músicos a lo largo de la historia. Pintura y escultura, artistas como Rafael, Domenichino y Rubens han representado a Cecilia en obras maestras, a menudo con instrumentos musicales, coronas de flores y expresiones de éxtasis espiritual. Estas imágenes no solo capturan su santidad, sino también la armonía entre el arte y la fe. Música. Compositores como Henry Purcell, Benjamin Britten y Charles Gounod han creado obras en su honor, incluyendo misas, himnos y óperas que celebran su vida y su patronazgo. Literatura. Poetas como John Dryden y Alexander Pope han dedicado versos a su memoria, destacando su pureza, su devoción y su relación mística con la música celestial. El legado de Cecilia también resalta la música como una forma privilegiada de conexión con Dios. En la tradición cristiana, la música es vista como un lenguaje espiritual, capaz de elevar el alma y expresar lo que las palabras no pueden. Cecilia encarna esta idea. Su himno silencioso en el día de su boda es una metáfora de cómo la alabanza puede brotar desde lo más profundo del corazón, incluso en medio de las circunstancias más adversas. Este simbolismo ha hecho de Cecilia un modelo para los artistas cristianos, quienes ven en su vida una invitación a usar sus talentos para glorificar a Dios y enriquecer la experiencia espiritual de la humanidad. Santa Cecilia continúa siendo una de las santas más veneradas en la Iglesia Católica. Su historia es un recordatorio de que la verdadera fe no solo soporta las pruebas, sino que las transforma en testimonios de amor y esperanza. En las celebraciones litúrgicas, su vida es recordada como un ejemplo de cómo una persona puede vivir en el mundo sin ser del mundo, manteniendo su pureza y su compromiso con Dios incluso en medio de las mayores dificultades. La vida de Santa Cecilia nos enseña que incluso en las circunstancias más difíciles, la fe, el amor y el arte pueden convertirse en un testimonio eterno. Su legado es un recordatorio de que la verdadera grandeza no reside en el poder terrenal, sino en la capacidad de transformar el sufrimiento en esperanza. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle like a este video, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para más contenido lleno de fe y esperanza. Déjanos en los comentarios, ¿qué mensaje te dejó la vida de Santa Cecilia? Queremos leerte. Gracias por acompañarnos. Que la vida de Santa Cecilia sea un himno que inspire tu corazón.